Hola a todos, soy el profesor Luis Meneses y hoy vamos a hablar de triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es aquella figura geométrica cerrada, cuyos lados son segmentos, que se intersectan en puntos que no son colineales. Este triángulo presenta sus partes, donde tenemos los puntos A, B y C, que son los vértices. X, Y y Z, que son los ángulos internos. Alfa, beta y teta, que son los ángulos externos. El segmento AB, el segmento BC y el segmento AC, que forman al triángulo, se le conoce con el nombre de lados. Y la suma de las longitudes de esos tres lados se le conoce con el nombre de perímetro. ¿Cuál es la notación para un triángulo cualquiera? Se coloca la figura de un triángulo y los vértices del mismo. ¿Qué se debe de cumplir? Se cumple lo siguiente. La suma de los tres ángulos internos siempre debe de sumar 180 grados. Mientras que la suma de los ángulos externos siempre suman ¿cuánto? 360 grados. Propiedades. Propiedad número 1. La suma de los dos ángulos internos es igual al ángulo externo. Propiedad número 1. Propiedad número 2. Propiedad de la correspondencia. ¿Qué quiere decir? Que a cada lado del triángulo le corresponde un determinado ángulo. O al revés. A cada ángulo del triángulo le corresponde un lado del mismo. Por ejemplo, a beta, ¿qué le corresponde? Le corresponde el lado B. Siempre lo opuesto. A alfa, ¿qué le corresponde? El lado A. Muy bien. Tercera propiedad. La propiedad de la existencia de un triángulo. ¿Cuándo sabemos nosotros que un triángulo existe o no? Para eso tenemos que hacer cumplir la siguiente propiedad. Si queremos saber que ese triángulo existe, tomamos cualquiera de sus lados y este debe de cumplir con lo siguiente. Este lado debe ser mayor que ¿quién? Que la diferencia positiva de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos. Estas son las tres propiedades que tenemos que hacer cumplir en todo triángulo. Entre los teoremas adicionales tenemos 4. Teorema número 1. Dice así: si tenemos esta figura, que se parece a un boomerang, ¿cómo se calcula el ángulo exterior? Es igual a ¿quién? A la suma de los tres angulitos interiores. Teorema número 2. El teorema de la cometita o de la corbatita. Dice así: la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos. Teorema número 3. Teorema de la cometita. ¿Qué dice en este teorema? Que la suma de estos dos ángulos externos es igual a la suma de estos dos ángulos que son internos. X más Y igual a alfa más teta. Cuarto teorema. Teorema de la estrellita. ¿Qué dice el teorema de la estrellita? Que la suma de todos sus angulitos agudos, que se ubican en la punta de la estrella, es igual a ¿cuánto? La suma es igual a 180 grados.